predicación. Antes de comenzar vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, gracias por este día, Señor, que tú nos has permitido un día más de vida. Que esta palabra, que esta enseñanza, Señor, sea sembrada en los corazones, Señor, aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, que sea de edificación y que tu presencia, Señor, toque los corazones, que tu Espíritu Santo quita todo lo que estorbe, Señor, en el corazón, en la mente, que todo estorbo, toda situación, que seas tú, Señor, dando paz, dando descanso, Señor, a aquellas personas que necesitan, Señor, toda carga, Señor, que tengan, que seas tú, Señor, tomándolo, Padre, que traigas ese descanso que solamente tú la das, esa paz que solamente tú la das. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a creo que se va a dar otra enseñanza sobre los frutos. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Los frutos. ¿Alguien sabe qué son los frutos? ¿Alguien que me diga qué son los frutos? Los frutos de los árboles, ¿qué más? ¿Alguien que me diga qué son los frutos? Los frutos de las personas. Los frutos de las personas. Los niños, ¿qué son? Son frutos de los padres. Y hoy vamos a hablar sobre los frutos, como dice el hermano Beto, sobre las personas, los frutos de las personas. Es algo que se va a ver varios puntos de los frutos, pero voy a dar como la introducción de lo que se va a hablar sobre esto de enseñanza o este discipulado sobre el tema los frutos. Y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16. Bueno, en el 15 vamos a leer desde ahí, desde el 15. Bueno, desde el 1. Bueno, toda la Biblia. Versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Pero por dentro son. En el 16 dice: por sus frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol da malos frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En el 19 dice: y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el 20 dice: así que por sus frutos. Hay algo aquí interesante, porque ahorita vamos a leer un poquito más del 21. Jesús le enseña a sus discípulos primero que van a venir, les da una advertencia. Va a venir gente disfrazados de ¿qué? De ovejas, pero su interior es lobos rapaces, personas que no son. Y hay algo interesante que nos enseña, es de que va a haber gente que puede fingir. Ya conmigo, fingir. Jesús les enseña y dice: va a haber ovejas, pero en sí no son. Y hay algo que Jesús le dice a sus discípulos: ¿por sus frutos qué? No por sus dones, ya conmigo, por los dones. Si tú sanas, no vas a ser conocido por la sanidad. Si tú profetizas, no vas a ser conocido. Por tus dones no vas a ser conocido, sino ¿por quién? Por sus frutos. Por eso, antes de iniciar Jesús le enseña a sus discípulos a saber o identificar quiénes son los verdaderos ovejas.
La enseñanza eran los frutos. Habla de un árbol bueno o malo. Y no se puede dar frutos buenos siendo un árbol malo. Ahora, para dar buenos frutos, tiene que decir que necesitamos ser ¿qué? Un árbol. ¿Cómo puedo identificar que estoy dando buenos frutos? Para saber necesitamos que saber ¿somos árboles buenos? La pregunta es, ¿usted y yo es un árbol bueno? Porque para dar un fruto bueno tiene que ser un árbol. No, así, está bien, sí. La pregunta es ¿usted un árbol bueno? Porque podemos decir, bueno, tengo frutos, tenemos buenos frutos, pero antes de hablar de los frutos tenemos que saber el árbol. El árbol tiene que ser bueno para dar un buen fruto. Y el árbol tiene que haber raíces. Debe haber un cimiento. Por eso Jesús le dice, si un árbol no es bueno, va a dar malos frutos. Habla de la personalidad, habla de la identificación, habla de la identidad, habla de los cimientos de lo que una persona está. ¿Somos árboles buenos? Es una pregunta, pues. Sí. Porque sí somos árboles buenos porque estamos plantados junto al agua de vida. Exactamente. Usted y yo debemos decir, sí, ¿por qué? Porque usted tiene a Cristo y está plantado ¿en dónde? En el agua, en la roca. Usted es un árbol bueno. La consecuencia o la enseñanza es, usted se deja podar por Dios, porque ese árbol se tiene que podar. Todos los insectos, todas las enfermedades que pueden tener los hongos en los árboles tienen que ser quitados, cortados. Y ahí la importancia es de dar buenos frutos. Por eso Jesús le enseña, va a venir personas, falsos profetas vestidos de ovejas, pero son árboles ¿qué? Falsos, malos, que por dentro están con hongos, que no tienen raíces, que están dando frutos, pero a su momento va a estar, ¿han visto guayabas que tienen adentro gusanitos y todo eso? Usted dice, está bien bueno, ¿no? Cuando los prueban, no, y meten los gusanitos. Hay una falsedad de un fruto, porque el árbol estaba malo. ¿Por qué cree que Jesús exhortaba a los escribas? Porque ellos decían, es que yo hago, es que yo deshago. Pero Jesús le dice, ustedes quieren ser vistos por lo que hacen. Era un falso todo lo que ellos hacían. Y para entender esto debemos saber que fuimos creados perfectos. Vamos a leer Génesis 1:26. Génesis 1:26. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay algo interesante aquí, porque hagamos que al hombre a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, lo hizo perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, ahí habla de los frutos. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, templanza, mansedumbre, paciencia, fe. Todo eso lo tenía Adán, el hombre, todo. Porque él fue creado perfecto. Por eso Dios dice, a su imagen y ¿qué? Y
y semejanza. No fue, me faltó esto, no. Todo Adán tenía, todo. Los frutos del Espíritu Santo lo tenía él. Tenía dones, tenía habilidades, tenía todo. ¿Cuántos de aquí tienen habilidades? Habilidades para mentir. No, eso no, ¿cómo, Ramiro? No. Eso no. Entonces hay algo interesante de que Dios creó al hombre perfecto. Dios conmigo, perfecto. Perfecto. Santiago 1:16, vamos a leer. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1:16. ¿Sí? Sí. Amados hermanos míos, no erréis. 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Desciende de lo alto. Ahora, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios crea viene de lo alto y todo es perfecto. Ahora, los frutos deben de salir espontáneos, sin forzarlos. Se puede hablar, cuando habla de los frutos, es de que, tengo que hacer esto porque debo de hacerlo. Puede ser un amor, puede ser amabilidad, puede ser, es que tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque pues, es mi chamba, pero no, me cae bien mal, no, pero es que ni le quiero hablar. Usted está forzando un fruto de amabilidad, un fruto de amor, está forzando y está fingiendo, porque eso usted no lo tiene. Cuando va a la familia, cuando va al trabajo, pues lo tengo que saludar, pues, me cae mal. Está forzando un fruto que no lo tiene. Por eso el fruto tiene que ser espontáneo. Que, ¿qué onda, Bere? No, me da mucho gusto. Es el fruto que tú tienes a darle a Bere, que tú tienes al hermano, a la familia, al que tú quieras. El fruto es espontáneo. ¿Qué es? Mi amabilidad, es mi amor, es un amor, es la paz, la tranquilidad. Que el fruto es espontáneo. Pero si le digo, Bere, hay un fingimiento, lo tengo que saludar, pero el fruto no lo hay en nuestro corazón. Por eso los frutos deben salir espontáneos sin forzarlos. Todo pensamiento, palabra y acción tiene que ser reflejado en los frutos. Amén. Un pensamiento debe salir bueno, toda palabra debe salir ¿qué? Bueno, y toda acción debe salir bueno. Pensar paz, vas a accionar, vas a, cuando tú tienes un pensamiento de paz, de tranquilidad, de fe, ¿qué es lo que vas a hablar? Pues paz, vas a hablar de fe, vas a hablar de positividad. Y cuando hablas, entonces vas a accionar, vas a decir, bueno, yo lo creo. Y no estoy hablando de la metafísica, no estoy hablando de decretar, estoy hablando de los frutos que se tienen que haber de pensamiento, de acción y de palabra. Entonces, cuando el pensamiento no hay paz, no hay fe, no hay amor, lo que tú vas a hablar y lo que tú vas a accionar va a ser forzado y fingimiento. Fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí creen eso o no? Amén. Usted y yo fuimos creados para un propósito. Si aún no lo ha descubierto, lo tiene que descubrir, pero usted tiene un propósito para hacer una buena obra para Dios. No, es que no creo, no. Cuando fuiste creado, Dios lo diseñó, Dios ya lo vio, Dios ya lo escogió para algo especial, para su obra. Y vamos a leer Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10.
porque somos hechura suya. ¿Cómo es usted? ¿Cómo ustedes es hecho? Como Él. Dice, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que cuando usted antes en el camino, Dios ya preparó ¿qué? Ya desde que usted, cuando usted iba a dar el paso adelante, Dios ya tenía esa buena obra para usted. Dice, antemano, Dios ya tenía las cosas para ustedes. Ya las tenía, ya las tenía preparados. Entonces cuando Dios empieza a cerrar puertas, cuando Dios empieza a hacer cosas, es porque lo está llevando ¿a dónde? A esa buena obra que Dios lo está llamando. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo le pregunto, ¿anda en las buenas obras que Dios le ha dado? Dice, para que tú y yo andemos en lo que Dios te preparó, en lo que Dios preparó la obra. ¿Sí anda en eso o no? Amén. ¿O apenas va en ese asunto? Entonces los frutos habla de las buenas obras, habla del pensamiento, de palabra, de acción. Pero hay algo interesante aquí, hermanos, porque llega un momento donde los frutos de nuestro corazón se desvió, se cambió por la causa del pecado. Adán, entonces, Dios crea al hombre. Párate, para hacerte un ejemplo. Es que iba a poner el pizarrón, pero tú eres el pizarrón. O sea, dibujó mi gotito. Todavía lo tiene. No, se crea. Aquí está la persona, es Adán. Y entonces cuando Dios crea a Adán, Dios pone ¿qué? Dones, Dios pone ¿qué? Frutos, Dios pone ¿qué? Talentos, Dios pone espíritu, Dios pone habilidades, Dios pone inteligencia, Dios pone todo. Lo que Dios tiene en su corazón se lo da a esa persona, al hombre. El fruto que Dios tiene en misericordia lo tiene Él. El amor que Él tiene o que Él es, Él lo tiene. Por eso Adán y Eva están juntos, no se pelean. Lo bueno es ¿qué va a pasar a Adán? Entonces, Sí. hay algo importante, es de que cuando Adán empieza a estar con Dios, por eso hay una conexión con el Padre, porque se entienden bien, porque hay amor, porque hay paz, porque hay todo, hay fe. Lo que Dios le dice, él lo cree, porque hay fe en su corazón. Adán no se enojaba y que ¡ay, ese león! No, al contrario, lo abrazaba porque había frutos del Espíritu, no había maldad. Pero cuando viene la serpiente y empieza, ven, la serpiente, ¿no? La víbora. Eres Adán, no la serpiente. Adán y Eva ya. Entonces cuando viene la serpiente y le empieza a introducir a Eva, ¿qué le empieza a introducir a Eva? Malos pensamientos. Malos pensamientos. Ya no le está introduciendo frutos buenos. La serpiente, ¿qué era? Pues obviamente dice que eres el padre de la mentira. Y lo que le empieza a decir va a empezar ¿a qué? A contagiar la maldad, a contagiar ¿qué? La mentira. Frutos malos. Exactamente. Los frutos que Eva tenía se está ¿qué? Convirtiendo en un fruto malo, exactamente. Cuando ella empieza a escuchar Eva, empieza a escuchar a la serpiente y la convence y come el fruto prohibido, entonces lo que ella le da a Adán y estas dos personas empiezan ¿a qué? A producir como fruto malo. A orar por el fruto malo, que dice que se esconden de la presencia de Dios. Dice, el fruto, ¿no? La manzana, guárdale. De verdad.
Entonces, hay algo impresionante porque cuando ellos pecan o cuando ellos caen, esos frutos de la fe, el amor y la templanza, ¿por qué crees que cuando Dios le preguntó a Adán a Eva del fruto, qué le respondió a Adán? Es que tú me la diste, Dios. El fruto que tenía de defenderla, de amor, Señor, es que tú me la diste. Tú la pusiste. El fruto del amor cambió al enojo, a la queja. El fruto que Justificarse. exactamente, Adán, que obviamente amaba a Eva, la defendía, ahora le está diciendo, Señor, tú me la diste, es culpa de ella. El fruto que Adán tenía por medio del pecado cambió. Por la maldad, por el odio, por el pecado, cambió el corazón de Adán. Y ese fruto empezó a marchitarse y se fue quitando poco a poco. Dice que se escondieron, se vieron la desnudez, se empezaron a cambiar y Dios le pregunta, ¿dónde están? Ellos se sentían avergonzados porque los frutos que ellos tenían se habían ido poco a poco. ¿Sí? Un aplauso a los Hollywood. Adán y Eva. Y Hollywood participó. ¿Qué pasa después de esto, hermanos? Que cuando empieza, ¿cuál fue el primer delito en la Biblia? ¿El engaño? ¿O el pensamiento de...? Un delito más literal, más físicamente. ¿Mataron al animal? No, mató a su hermano, exactamente. Caín, ¿mató a quién? Era un animal. Caín entonces mató a quién? A Abel. El fruto que él tenía, Caín, ya no tenía el fruto de amor, ya se fue, ya no era un hombre perfecto, como Dios había creado a Adán y Eva. Ya Caín tenía un fruto malo, de venganza, de odio, de envidia, y dice, voy a vengar, el pensamiento ya era de venganza, era de odio, y decía, voy a matar a mi hermano. Ya no era de servicio, de amor, de compasión. Exactamente, ya no era una hermandad, ya no era amor, ya no había amor. El fruto que Dios había creado al hombre ya no existió por la falta de la caída. El pecado que hizo, entonces consumió todo eso y el hombre empieza a matar, empieza a destruir a su propio hermano. Los frutos desaparecieron. Y entonces la historia de Génesis hasta cuando en Mateo el hombre empieza a matar, empieza a destruir. Sodoma y Gomorra, ¿cómo estaba? Estaba total, una maldad, no había frutos ya. El pecado que entonces desvió, confundió los frutos del corazón del hombre. ¿Por qué crees que es tan importante los frutos del Espíritu? Por lo mismo. Porque hay tanta maldad por falta de los frutos. Porque hay tantas consecuencias por falta de los frutos. Entonces, ¿por qué es importante los frutos en tu vida? Para que caminemos con bien, para que haya un amor en las personas que tal vez no te caigan bien, te traicionaron. El fruto es perdonar, es amar y traer una bendición de parte de Dios para tu vida. Por eso es la importancia del fruto, pero antes del fruto tienes que ser un árbol bueno. El hombre nace con la condición pecaminosa. Vamos a leer Salmo 51:5. Salmos. Sí. A ver si lo puede leer, amigo. 51:5. Ajá. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice, y escúcheme, dice, he aquí en maldad, ¿qué? He sido formado. Cuando Dios había creado a Adán, había sido perfecto, pero ahora David dice, nazco con maldad, y en pecado me concibió. Mi madre.
¿Por qué a los niños a veces de chiquito ya pelean, reniegan? Porque el pecado ha concebido en la sangre. La maldad ha sido que formado. Ahora, cuando uno crece y la condición del fruto ya no está, y eso Dios se encarga, y uno mismo también se encarga en que los frutos empiecen a dar, amén. Por eso es importante que el que siga a Jesús debe llevar frutos. Entonces nos damos cuenta que Dios hace el hombre perfecto, pone dones, frutos. Después de la caída el hombre concibe maldad, es formado por la maldad, pero cuando Cristo viene y usted recibe a Cristo, usted empieza a quedar, ya debe dar ¿qué? Fruto bueno. Si usted ya recibió a Cristo y camina en Cristo, usted ya debe dar ¿qué? Buenos frutos. Usted ya no debe de pensar en cosas que no, usted ya no debe de accionar algo que no. Se puede enojar, sí se puede enojar, porque es la naturaleza. Jesús también se molestó, se enojó. Y es lo que dice, pues es que no tiene fruto, no. Pero cuando el fruto es del amor, de la paciencia, de la templanza, de la mansedumbre, usted debe de saber, Cristo vive en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo ¿qué? Yo. Sino que vive ¿quién? Por lo tanto, debo de reflejar frutos. El que mataba a la iglesia, el que perseguía a los cristianos, ya no lo hace, al contrario, ya los ama, da la vida por ellos. Porque el fruto empieza a ser reflejado por la manera de que tú ves en Cristo Jesús. Cuando usted está llevando frutos, quiere decir que Él está trabajando en tu vida, amén. Amén. Está forjando tu carácter, está forjando tu vida espiritual. Por lo tanto, el Espíritu te enseña a dar esos buenos frutos. Mateo 3:8, ¿alguien lo puede leer? Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Aquí en el contexto habla sobre cuando el Juan el Bautista empieza a bautizar. Y vamos a leer un poquito un versículo anterior, en el 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Hacer qué? Pues frutos. En otra versión dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto del Señor. Le dice que realmente que el fruto que estás dando, que realmente se vea que tú te has arrepentido de lo que tú has hecho, de tu maldad. Por eso en la versión dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Que antes de que tú conocieras a Cristo, tú te manejabas de una manera diferente, complicada, un carácter, no sé, de todo. Pero por eso Juan le dice que realmente se vea que Cristo está forjando tu vida. Por eso dice, den buenos frutos de arrepentimiento, de que realmente tú te has vuelto al Señor y que tú le has dicho, yo quiero ser un árbol bueno, quiero ser unas raíces cimentadas en ti. La importancia de ser un buen árbol es dar buenos frutos. Y quiere decir que Jesús está forjando tu vida. Cuando empieces a dar buenos frutos, estás siendo un buen árbol, estás siendo podado, estás siendo cortado, formado.
Jesús menciona mucho sobre el árbol, Jesús menciona mucho sobre los frutos. Y vamos a leer, regresamos Mateo 7. En el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. De maldad. Ahí escuche bien, dice: hacedores de qué. Maldad. La raíz de estas personas, de este árbol, era. Maldad. Me interesa mucho y es impresionante porque estos hombres decían: en tu nombre profetizamos. Habla de los dones, pero ninguno de ese pasaje habla del fruto. Señor, llevamos fruto en tu nombre. Con lo que tú pedías era que llevamos fruto a las personas. Estas personas mencionan los dones, y a Dios no le interesa cuántos dones tengas, porque Él te los dio. Lo que le interesa es el fruto que tú tienes en tu vida, en tu corazón, y lo que le vas a llevar a Dios es el fruto. Por eso le dicen: aquel día me dirán: Señor, Señor, tu nombre bautizamos. Pero dice: ustedes son hacedores de maldad, porque eran frutos malos, porque eras un árbol malo. Eras un árbol que tal vez daba sombra, y hasta ahí, pero no dabas el fruto para la gente. Y estos hombres decían: no, oye, pero hasta sanamos, hasta echamos fuera demonios, pero el fruto nunca lo tuviste. Lo que tú dabas era fingimiento. Lo que tú hacías era un árbol que estabas creciendo pero enfermo, porque eras hacedor de maldad. Qué interesante es de que Dios le dice a la pura llaga y le llega a la pura raíz. Hacedor de maldad. El hacedor de la maldad era personas de que lo hacían en lo oculto. Porque cuando hablan de estas personas, hacíamos milagros, habla de la publicidad, habla de lo público. Pero Dios le dice: pero tú eres un hacedor de maldad en lo oculto. Lo que tú estás haciendo es en lo oculto. No me importa lo que haces en lo público. En lo oculto eres hacedor de maldad. Buen fruto, pensabas que en lo público, pero en lo secreto eras un hacedor de maldad. Tú me mencionas, por eso dice: hicimos milagros público, a la luz. Pero cuando en lo oculto, ¿qué es lo que hacías tú? Eras un hacedor de maldad. Eras un fruto malo. Y dice la Biblia: el que es un árbol malo va a ser ¿qué? Cortado y echado ¿a dónde? Habla de los últimos tiempos, del lago de fuego. Tú no eres un árbol bueno, vas a ser cortado y vámonos. ¿Vas a ir a dónde? A un lugar, al lago de fuego. Jesús dice: todo árbol, todos somos árboles y debemos dar frutos, todos. Cuando te presentes delante de Dios, Dios va a decir: a ver cuántos frutos tuviste, qué árbol estás, cómo está tu árbol. ¿Te dejaste podar? ¿Te dejaste moldear? Y dice la Biblia que todo árbol que es malo va a ser cortado y echado al fuego. La oportunidad tuvo ese árbol, nosotros. La oportunidad tuvo de quitar todo enfermedad, todo hongos, toda situación que estaba trayendo frutos malos. Tuvimos la oportunidad. Amén. Amén. Solamente estoy dando la introducción a lo que se va a ver más adelante sobre los frutos. Es introducción. La introducción. No va. No, o sea, o sea, la introducción sobre los puntos que tenía El fruto.
de lo que se va a ver ya después de los hermanos que van a dar el tema. Solamente estoy dando como un punto, un resumen. Va más allá, pero es interesante, es la importancia de los frutos que debemos de dar. Amén. ¿Por los frutos qué? ¿Serás? Conocido. No, es que la colonia Ramiro, no, es una buena persona, no, cuidado. No, se escuchan puros golpes en la pared. No te creo. La gente va a señalar siempre que un fruto tuyo. Siempre, siempre. Ah, por ese señor, no, ese no. No, un señor, no. Yo le digo directo. O la hermana Mari, no, la hermana la que hace buenos frijoles o algo. Hablan de una habilidad buena, una virtud. La gente va a hablar, o sea bueno o sea malo. Pero va a hablar de qué, de tu fruto. Nunca va a hablar de lo que tú haces, o bueno, obviamente, pero de lo que tú hablas. Va a ver más tu fruto de lo que tú hablas. Siempre. La gente siempre va a mirar lo que tú haces. Siempre. Y la gente va a ver lo que hay en tu corazón, el fruto, sea bueno o sea malo. Imagínate lo que la gente ve, imagínate lo que Dios ve. Y eso la gente es por encimita que te ve, ¿eh? Pero Dios va más allá de lo encimita. Por eso es la importancia de los frutos de que debemos de reflejar en Dios. Amén. Nos hace falta mucho, sí, demasiado. Somos perfectos, no somos perfectos. Pero decirle a Dios, bueno, me hace falta este fruto. Enséñame a producir este fruto. Tal vez la gente me ha dicho que estoy mal en este aspecto y realmente reconozco. Enséñame entonces a dar ese buen fruto hacia ti. Sin forzar nada, tiene que ser todo espontáneo. Cuando la presencia de Dios, cuando Dios empieza a forjar, se va a ver un cambio, sí cambia. Sí va a haber un cambio en la persona. Dice, oye, pero esa persona antes era bien enojona, ahorita ya como que se ha calmado. Es porque Dios empieza a estar trabajando en tu vida. Es porque Dios está empezando, ¿qué? A trabajar en nosotros. Amén. Son temas muy buenos que se van a estar dando. Entonces, la introducción es: por los frutos vas a ser conocido. Amén. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Es de que en este momento usted nos dice qué fruto usted le puede hacer falta. El fruto que no sea por fingimiento, sino que el fruto te lo va a dar el Espíritu Santo. Es lo que Él te va a dar por la presencia de Dios. Amén. Señor, gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te pido, Dios, Espíritu Santo, que aquellos frutos que nos hacen falta, Señor, que realmente sabemos, Señor, que a través del pecado, a través de la maldad, pero sabemos que no es justificación, que tú nos has dado buenas obras y que debemos de andar en ellas. Si nos hace falta fe, enséñanos, Señor, a dar ese fruto de la fe. El amor, la tranquilidad, la paz,
Tal vez la templanza, la mansedumbre, Señor, que tal vez nos hace falta, Señor, enséñanos a no forzarlos, a no fingir, sino que sea realmente natural, que se vea que tú estás trabajando en nosotros, que nos dejemos trabajar, podar, instruir, Señor, en ti, porque no importa el talento, no importa los dones, porque todo viene de ti, pero tú te fijas en nuestro corazón, que no seamos en las personas que en aquel día tú nos digas hacedores de maldad, que todo lo que hacíamos aquí en la tierra, Dios, sea por amor a tu obra, no por fingimiento, no por para ser visto, sino que realmente para ti. Y que si andamos en caminos desviados, si andamos en pensamientos desviados, tú nos endereces, Dios. Queremos ser buenos árboles, no queremos ser cortados, queremos ser que en aquel día tú nos digas, siervo útil, entra a tu gozo, entra a tu reino, entra a mi reino, entra a esa morada que tú nos has preparado para nosotros. Que seamos buen árbol. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos redarguyes, tú nos guías, tú nos enseñas la verdad. Y gracias por esta enseñanza que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.